Verso 22, y Jesús respondiendo le dijo: tengan fe en Dios constantemente, porque en verdad les digo, cualquiera que diga a este monte, quítese y échese en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere. Ve, cuando cree está viendo algo. Así que aquí tenemos el mismo mensaje: vea algo, diga algo. Vea algo y diga algo. Y si hay algo en su camino, háblele a ello, háblele a ese monte. La Biblia nunca dice hable sobre el monte, dice háblele al monte. Es cierto. Es la risa de revelación. Marcos 5:28. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el verso 25. Y había una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de los médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que iba empeorando. Y oyó hablar sobre Jesús, vino entre la multitud, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque seguía diciendo: si solo tocaré su manto, yo seré sanada. ¿Y saben qué hacía la gente mientras ella continuaba tratando de acercarse? Déjelo en paz, déjalo en paz, deja al maestro en paz, está enferma, no funciona. Pero ella vio algo y dijo algo. Si solo puedo llegar hasta Jesús, yo sé que seré sanada. Estaba enfocada, mantenía su mirada en algo y continuaba diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que yo seré sanada. Si puedo tocar el borde de su vestidura. Y por eso es que les decimos: mire, si tiene problemas físicos, allá en su casa diga: el poder sanador de Dios está obrando en mí ahora mismo. Pero ¿qué decimos? ¿Cómo nos sentimos? Yo también lo hago. Y no estoy tratando de exagerar y decirles que nunca pueden decirle a nadie cómo se sienten ni sus problemas, porque hay gente que va al extremo en esto de la confesión, que vienen a mí para consejería y no pueden decirme lo que está mal. Bueno, yo no quiero hablar sobre mi problema. Bueno, pues eso es ridículo. Realmente lo que Dios dice no es que nunca puede hablar sobre las realidades de su vida, pero no necesita hablar de eso innecesariamente. Ese es el asunto. Porque hay ocasiones cuando suceden cosas y hay que contárselas a alguien, y hay veces cuando tiene que decirlo, tiene que ser consolado, pero debe ser para consuelo y para levantarle. No solo para seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando de eso y nunca mejora nada. Primera de Corintios 2:9, no lo busquen, dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las cosas buenas que Dios preparó y almacenó para los que le aman a Él. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión el pueblo perece. Cuando la gente no ve nada, perecen. Déjeme decirle la definición de perecer: destruirse o arruinarse, deteriorarse, dejar de ser, debilitarse o entumecerse. Y esa es la parte que me gusta, entumecerse. Yo no sé. ¿Qué ve para su futuro? Yo no sé. Yo no sé. No sé si me interesa. ¿Saben qué sucede a la gente cuando han sido heridas y heridas y heridas y heridas y desilusionadas y han creído a Dios por mucho tiempo y no han visto ningún cambio?
No tiene nada mejor que hacer sino confesar la palabra y creer la palabra hasta que Cristo venga. Si nunca recibe su manifestación, aún no tiene nada mejor que hacer y se va a sentir mejor y va a estar más feliz si se queda en el lado positivo de la vida que en el negativo. Amén. Aleluya. ¡Wow! Y si las cosas van a cambiar, si nos quedamos entumecidos y sin visión, si esa clase de actitud no cambia, Dios tendrá que pasar por nuestro lado y elegir a otro que tenga fe, fuego fresco y ánimo para hacer el trabajo. Josué capítulo 1. Y sabe, Moisés era un gran hombre de Dios y Dios lo amaba. Dios mismo lo enterró. Pero Moisés, como sucede con mucha gente, se cansó y se agotó. Él había estado luchando con esos israelitas murmuradores y quejosos toda la vida por 40 años. ¿Quién puede culparlo? ¿Quién puede culparlo? Pero uno empieza a perder la visión y seguro que Moisés empezó a preguntarse si llegarían a la tierra prometida. Y cuando uno empieza a perder visión, escuche, cuando se pasma y empieza a ser negativo, empieza a descuidarse sobre su obediencia y empieza a hacer compromisos que no debería hacer. ¿Qué le sucedió a Moisés? Una vez fue un hombre de fuego y fe, atento a la palabra de Dios, y cuando Dios le decía que hiciera algo lo hacía. Pero una vez vino cuando no tenían agua y Dios le dijo: habla a la roca y dile que les dé agua. Moisés hizo lo que hizo la última vez, que había sido golpear la roca, pero la golpeó esta vez 2 veces. Y el golpear la roca, esto es buenísimo, esto es tremendo. La primera vez que se quedaron sin agua, Dios dijo: golpea la roca. Ese golpear de la roca, Jesús es la roca, ese golpe a la roca representa la crucifixión. Después de esa representación de la crucifixión, la próxima vez que ellos necesitaban agua, Dios le dijo: háblale a la roca. Dígale algo a la roca. Pero lo que él hizo fue regresar y golpearla 2 veces, representando que Jesús tenía que regresar y morir de nuevo, lo cual no era posible porque él ya había muerto. Ahora debe pedir lo que él necesita. ¡Oh, aleluya! Escuchen, Moisés erró porque estaba cansado, agobiado, perdió el temple. Perdió su fuego. ¿Cómo le apareció Dios? En una zarza ardiente. Dios vino con fuego y él tuvo 40 años de problemas tratando de cumplir su ministerio. Perdió su visión y se entumeció y Dios tuvo que buscar a otro hombre. Necesitaba un hombre nuevo. Josué, quien había sido entrenado. Por lo que sé, Dios tiene 20 trabajando para mí que están entrenándose en caso de que yo deje de hacer lo que deba. No es su voluntad que yo me rinda, pero Dios siempre tiene su provisión. Amo la revelación. Y sabe, Josué 1:1 al 9, vamos a verlo un poquito, ¿ve? Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun: Moisés, mi siervo, ha muerto, levántate. Y en realidad hay algo grandioso que pueden ver en la página anterior, porque Dios les permitió 30 días para llorar a Moisés y no más. ¿Por cuánto tiempo ha estado lamentándose por algo que no puede cambiar ya? Tuvieron 30 días y él dice: bueno, Moisés murió, ahora levántate. Quiero que tomes tu lugar. Verso 3: cada lugar que pisare la planta de tus pies, ya yo se los he dado a ustedes. Dios dijo: ya les he dado todo.
Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas buenas que he preparado. Pero ahora levántense y tomen posesión de ello. Y cada lugar que pise la planta de sus pies, ya he dicho que es de ustedes, pero tienen que tomarla. Y ve, alguien tenía que estar en televisión en el Oriente Medio. Dios dijo, ¿tú puedes tomar eso? Bueno, yo tuve que decir, eso implica mucho dinero. Tuve que preguntarme toda clase de cosas, comprometerá mi seguridad. Quizás no estén de acuerdo que yo les predique a ellos. Y ven, llegué al punto en que dije, bueno, está bien. ¡Wow! Piensan que nunca me asusto, que nunca me siento así. ¿Seré necia? ¿Estoy actuando mal? ¿Estoy loca? ¿Tendremos dinero para esto? Cada lugar que pisen tus pies. Y luego Dios continúa diciéndole, la única cosa que tú debes hacer, Josué, es no tener temor, sé valiente, ten confianza, ten ánimo. Y le dice que la palabra no sea parte de tu boca. ¿Saben por qué me emociona tanto? Porque tengo escritura tras escritura, tras escritura, tras escritura y ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo que dice eso. Y es como oro escondido aquí, no lo vemos. Verso 6, sé fuerte y ten confianza y ten ánimo porque vas a repartir esta tierra, la heredad que juré a tus padres. Solamente debes ser esforzado y valiente para que hagas de acuerdo a todo lo que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ello ni a diestra ni a siniestra para que prosperes en lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas de acuerdo a él. ¿Lo entienden? Él dice, mira, practícalo, habla la palabra. Medita en ella, declárala, háblala. Cuando dijo que no se aparte de tu boca, no quería decir no la hables. Significa que nunca se vaya de tu boca. No te he mandado que seas muy valiente y esforzado. Primero de Samuel 3. Oh, esto me gusta. Primero de Samuel 3, verso 1. Y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí. Y hay tantos mensajes en eso. Él estaba ministrando, pero lo hacía para Elí. Miren esto. Y la palabra del Señor escaseaba, era preciosa en esos días, y no había visión con frecuencia. Había mortandad que abarcaba a toda el área porque no había vida en el profeta Samuel. En este tiempo, Elí, quiero decir no Samuel, disculpen, Elí. Elí era un profeta y Samuel estaba allí entrenándose. Ana no tenía hijos, ella prometió a Dios, si me das un hijo te lo dedicaré. Tuvo a Samuel, lo entregó a Elí para que lo entrenara en el templo, y cuando tuvo 3 años empezó el entrenamiento con Elí. Y en ese tiempo los ojos de Elí empezaban a oscurecerse. Subrayé eso, yo lo subrayé. No podía ver. Y dirá, pero hablaba de su vista natural. Puede ser, pero además era una representación de su estado espiritual. Él no podía ver. Y amo esto. Y él estaba acostado. ¿Pueden ver lo que estoy viendo? Allí no había visión, no había palabra del Señor. ¿Por qué? El hombre de Dios había desistido. Ya él no estaba viendo nada. Él solo estaba acostado esperando a ver qué iba a suceder. Pero la lámpara del Señor aún no se había apagado totalmente. ¡Aleluya! Aún había una chispa. Aún quedaba algo con lo que Dios podía trabajar. La lámpara de Dios no se había apagado completamente. No había terminado todo. Aún había esperanza.
Verso 4, y cuando el Señor llamó a Samuel, dijo, aquí estoy. Y sabe, usted lee eso y al principio Samuel no reconoció la voz de Dios, estaba acostumbrado a la de Elí. Y si miran el verso 7, dice, Samuel no había conocido al Señor. Y la palabra del Señor no le había sido revelada. Es interesante porque trabajaba en el ministerio y no conocía al Señor, solo a Elí. Me pregunto cuántos van a la iglesia todo el tiempo y no conocen a Dios sino al predicador. No conocía a Dios, estaba ministrando y no conocía a Dios. Solo a Elí, dice, él ministraba al Señor, pero en presencia de Elí. O sea, él lo estaba haciendo para Elí. Pero ahora era tiempo de que Samuel fuera promovido y tomara el lugar de Elí. Y si leen esto, es triste. Porque mire el verso 11. El Señor le dijo a Samuel, voy a hacer algo en Israel que quien lo oiga le retiñirán los oídos. En ese día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho con respecto a su casa de principio a fin. Y ahora le mostraré. Ve, Dios dice algo, Él dice de antemano lo que hará. Anuncio que le voy a juzgar y castigar para siempre por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han traído maldición sobre sí, han blasfemado a Dios y Él no los estorbó. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. Y la moraleja de la historia es que Elí se había hecho viejo, agotado y no estaba activo y fresco, y ya sus hijos no estaban viviendo bien y tenían tareas en el templo. Y una historia dice que ellos dormían con prostitutas en el templo y hacían cosas que eran malas, y Elí debía de haber parado eso. Pero no lo hizo, no trató con ellos. Pero cuando se cansa y se agota y ya no tiene esa agilidad y no tiene esa visión, empieza a permitir pasar cosas porque no quiere tratar con ellos. Así que Dios tuvo que quitarle el ministerio a Elí y se lo dio a Samuel, un joven nuevo, con fuego fresco, fe nueva y una visión renovada. Y también quiero ir a Apocalipsis 3, 1 al 3. Y no es el último lugar donde quiero ir, pero es donde tengo tiempo para ir. Y empecé a alabar a Dios cuando vi esto. Apocalipsis 3, 1 al 3. Una de las cartas a una de las iglesias. Y al ángel, el mensajero de la asamblea en Sardis, escribe: estas son las palabras del que tiene los 7 espíritus de Dios con 7 facetas y las 7 estrellas. Conozco tus obras y que se supone que estés vivo, pero en realidad estás muerto. Iglesia muerta. En Efesios dice: despierta, iglesia que duermes. No seas incierta, negligente, insensata. Haz la voluntad de Dios. Despiértate. No dice que alguien lo hará por mí. Despiértese y manténgase despierto, fortifíquese, afirme lo que queda y que está a punto de morir. Porque no he hallado ninguna cosa que haya hecho, no he hallado ninguna obra suya que cumpla con los requisitos de mi Dios o perfectas ante Él. Así que recuerde las lecciones que recibió y escuchó, guárdelas, obedezca y arrepiéntase. Y mire, en caso de que no se despierten a sí mismos y vigilen, yo vendré como ladrón en la noche y no sabrán ni sospecharán a qué hora yo vendré. ¿Sabe qué recibí de esto? Y sabe, yo podría aún aplicar esto a lo que he estado tratando de compartir ahora. Estuve en el ministerio por muchos años, pasé un tiempo donde perdí mi celo, mi entusiasmo, mi fuego y estaba entregada a hacerlo, pero el entusiasmo no estaba allí. Y empezamos los jueves en la noche y Dios nos mostraba Romanos 12, que debemos ser ardientes en el espíritu y entusiastas y llenos de celo y no tener esa actitud muerta y mediocre hacia Dios y las cosas de Él. Que aquello que una vez fue nuestro milagro, no permitamos llegue a ser un monumento muerto, algo que permanece a nuestro lado recordándonos que una vez eso nos emocionó.
Y llegué al punto donde reconocí que necesitábamos renovar el ministerio, que todo necesitaba ser hecho nuevo, ser examinado, ser cambiado. Necesitábamos olvidar las cosas antiguas y no apegarnos a la tradición. David y yo, porque tenemos 60 años, debemos reconocer que no a todas las personas les gustan las cosas de nuestra época. Y como una persona me dijo, porque yo le dije, a mí no me gusta eso, y me dijo, era uno de mis hijos, pero no eres llamada a ministrarte a ti misma.